Estimadas amigas y amigos, hoy día nos vamos a referir a un tema que puede ser de interés para algunos de ustedes, espero que muchos, y es el cuándo, cómo comienza la guerra moderna, entendida como la guerra donde se empiezan a utilizar tecnologías más avanzadas. Si usted tiene interés en temas de tecnología militar, quizás el historiador más experto que se ha dedicado a esto es un alemán llamado Hans Delbrück. Ustedes pueden encontrar sus libros en Amazon. Él escribió sobre la guerra, cómo se desarrollaba la guerra en el periodo medieval, en la antigüedad, en la época de las invasiones bárbaras del Imperio Romano, el comienzo de la guerra moderna ya con armas de fuego y la historia militar moderna. Cuando hablamos de historia militar, en el fondo estamos hablando de algo más que meramente batallas y desarrollo de operaciones en el campo de batalla. Estamos hablando de la sociedad dentro de la cual ciertas tecnologías y formas de organización se desarrollan o son posibles. En este sentido, Delbrück fue, diríamos, el primer historiador militar científico que examinó, por ejemplo, relatos de batallas libradas en la antigüedad clásica, por ejemplo, la famosa batalla de Maratón, cuando los griegos, específicamente los atenienses y un destacamento de Platea, una ciudad también cercana a Atenas, derrotan la invasión persa en el año 490 a.C. Y sobre eso hay muchos relatos de la antigüedad y Delbrück los analiza y ve qué es lo que realmente pudo haber ocurrido considerando detalles técnicos tales como el armamento que usaban ambas partes, el terreno, etc. Si ustedes examinan las historias de Heródoto y de otros historiadores antiguos sobre operaciones militares, van a comprender de inmediato que hay algo que no ajusta mucho cuando se habla que los persas llegaron con 1.000.000 de hombres, por ejemplo, a invadir Grecia. Y Hans Delbrück analiza en detalle esto y demuestra que eso es imposible por una razón logística. Un ejército de esa época no podía mantener un destacamento de ese tamaño por razones de lo que se habría necesitado en términos de alimentos, de animales para transportar esos alimentos, etc. Es ese tipo de análisis los que hizo Delbrück en los distintos periodos que les mencioné. Cuando yo me refiero a la guerra moderna, que les quiero contar sobre 3 guerras, me refiero ya a guerras desde el siglo XIX en adelante, donde comienzan a aparecer tecnologías tales como el ferrocarril, que cambia completamente la logística, es decir, las operaciones de traslado de material y de tropas de un lugar a otro. Aparece y se desarrolla en un grado que ya vamos a analizar las armas de fuego portátiles y la artillería. Aparece el telégrafo, que cambia completamente el tema de las comunicaciones y por lo tanto cambia la batalla. Y la aparición de la fotografía, que permite documentar. Partiendo desde la primera guerra que podríamos llamar moderna, quizás sea una guerra que pocos conocen, pocos han estudiado y que parece de poca importancia desde el punto de vista de determinar la historia mundial, es la guerra de Crimea, donde por un lado se enfrentaron una coalición formada por ingleses, franceses y turcos contra Rusia. La historia de por qué se llevó a cabo, por qué se libró esa guerra no la vamos a estudiar acá, no viene a cuento. Quiero centrarme en las operaciones. Fue una guerra, la primera guerra que podríamos llamar moderna en el sentido de estas tecnologías, porque fue la primera en que aparecen, primero, barcos con blindaje, con algún blindaje. Segundo, el telégrafo, que permitía desde Londres seguir con algunas horas de atraso las operaciones en Crimea. Crimea, como ustedes saben, es una península que es bastante grande, que está al norte del Mar Negro. Es un lugar que fue precisamente no hace mucho tiempo, pertenecía a Ucrania, uno de los países que salió del fin de la Unión Soviética, pero los rusos se apoderaron de ella nuevamente. En la guerra de Crimea aparece también la fotografía. Hay fotografías de hombres que participaron en esa guerra, no hay fotografías de la acción.
Los equipos fotográficos eran muy pesados, eran unas tremendas máquinas montadas en trípode, no era posible ir a un campo de batalla con ese equipamiento. Pero hay fotografías, hay un montón de fotografías de la guerra de Crimea, fotografías de antes o después de batallas. Fue la primera guerra, además, en que la prensa estuvo encima de las operaciones, y hay un famoso periodista británico que, aprovechando el telégrafo, pudo estar permanentemente enviando información de lo que ocurría y sobre todo denunciando la tremenda desorganización, torpeza y errores del ejército británico, que hasta ese momento era todavía prácticamente un ejército de aficionados. Era una época en que algún personaje de la nobleza británica que tuviera medio formaba su propio regimiento, y naturalmente era el hombre que lo mandaba, y por lo tanto no había profesionalismo en el desarrollo de las operaciones. Por eso que esta es la guerra de Crimea, en que se produjo una de las operaciones militares más absurdas que aparece en todos los libros de texto, la famosa carga de la caballería ligera. Ustedes habrán oído hablar de esa expresión. Se hicieron películas, se han hecho películas. Es una operación absurda en que una tropa de caballería ligera ataca frontalmente a lo largo de un valle una posición rusa donde había artillería al frente y en los costados. Imagínense ustedes lanzar a la caballería contra una posición artillada por todos lados. Naturalmente murieron menos de los que se crean, eran 600 el contingente que atacó la posición rusa, y habrán muerto unos 200, 300, pero eso es una proporción muy alta de bajas. Entonces fue, diríamos, la primera guerra moderna donde se emplea el telégrafo, donde las comunicaciones son muy rápidas. Desde el punto de vista del armamento, todavía se usaban mosquetes. Ustedes los habrán visto en un millón de películas. Son estos rifles, no eran rifles, eran mosquetes, distinto a un rifle, que se cargaban por la boca. Aún el más experto fusilero podía lo más hacer, con mucha suerte, 3 disparos por minuto. Realmente un experto normalmente era 1 o 2 disparos por minuto. Imagínense lo que significaba cargar un mosquete. Significaba tomar un cartucho, de ahí viene la palabra cartucho que se siguen usando, que era un cartucho de donde estaba la bala, que era esférica, y la carga de pólvora. Entonces lo que había que hacer era abrir, normalmente lo hacían con los dientes, el extremo sin la bala del cartucho, ponerlo en la boca del cañón, dejar caer la pólvora, luego dejar caer la bala, luego meter el papel del cartucho por el tubo por el cañón del mosquete, y todo esto apretarlo con una baqueta, y luego amartillar el sistema percutor del mosquete, que ya en esa época usaban un fulminante. En periodos anteriores había sido todavía más engorroso. Todo eso era lento. El mosquete además tenía un alcance efectivo de unos 50, 60 metros, no más. A los 100 metros ya la bala iba para cualquier lado. Por temas de poca velocidad, ustedes comprenden, un objeto que va a poca velocidad es muy sujeto a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad está actuando permanentemente y es muy sujeto también al efecto del aire, la resistencia del aire. Entonces, usted apuntaba a un lugar y la bala iba a dar a otro, y ya con muy poca capacidad de penetración. Ese era el mosquete común y corriente. En la guerra de Crimea, por primera vez, las tropas aliadas, británicos y franceses, usan una bala que se llamaba Minié, por el inventor de la bala Minié, que era ya no una esfera de plomo, sino que tenía una forma cónica y tenía una base que se dilataba al dispararse, al inflamarse la pólvora, y por lo tanto al dilatarse esa parte de la bala, la parte de atrás, iba avanzando pegada al cañón del mosquete, y estaba aprovechando por lo tanto toda la fuerza expansiva del gas. Tenían un poco más de alcance, digamos que de 100 metros pasaban a 200, 300 metros, pero eso fue todo desde el punto de vista del armamento. Después tenemos la Segunda Guerra, donde ya la modernidad se empieza a hacer aún más presente. Es la Guerra Civil Americana, que se libra desde 1861 a
1865. Ahí tenemos todavía el mosquete con la bala Minié, que ya se ha generalizado. Tenemos el uso muy abundante de trenes. Ustedes, si han visto películas ambientadas en esa época, podrán ver que los trenes están presentes por todos lados. Esto aceleró enormemente la logística y la capacidad logística. Transportar alimentos y tropas por tren permite hacerlo en mayores cantidades y con mucho mayor velocidad que el transporte en carretones. El telégrafo también se usó mucho. Abraham Lincoln estaba en permanente contacto con sus jefes militares gracias al telégrafo que se iba instalando. Como novedad se utilizaron ¿cómo llamarlos? No eran dirigibles, globos con un canasto, usted los habrá visto en algunas, se usan mucho ahora en turismo, que permitían a un observador subir, qué sé yo, a unos 200, 300 metros y poder tener una mejor visión de los movimientos de las tropas enemigas. Esa fue otra innovación técnica. Pero fuera de eso no hubo mayores cambios. La táctica seguía siendo más o menos la misma. Y ustedes también la habrán visto en muchas películas situadas en esa época, donde lo que se ve no son tropas que tratan de avanzar en guerrilla y haciendo uso de los obstáculos naturales, sino que ustedes ven grupos cerrados de tropas formados en línea, en batallones, en columnas, avanzando al mismo paso, al ritmo de un tambor, para acercarse al enemigo, sufriendo en el camino de esa aproximación no el fuego de la mosquetería, que tenía poco alcance, no más alcance que los mosquetes de las propias tropas que avanzaban, pero sí el fuego de la artillería. Ese era el momento más desastroso en el avance, el fuego de la artillería. Normalmente la artillería de esa época, además, a pesar de aquí hay un error que se suele producir por Hollywood, por las películas. La mayoría de los proyectiles que disparaba la artillería en esa época eran solid shot, o sea, tiro sólido, balas que no explotaban, era simplemente una esfera metálica cuya capacidad de destrucción consistía en que al pasar en medio de un montón de tropas dejaba realmente una estela de destrucción, de cuerpos mutilados o muertos. Habían proyectiles explosivos, pero no eran los principales, los disparaban con morteros o los disparaban con piezas especiales de artillería que no tenían mucho alcance, y la bala explosiva consistía en una esfera hueca con pólvora y un fusible. La esfera hueca tenía un agujero por donde se metía un tubo con una mecha. Entonces había que calcular más o menos precisamente cuándo, a qué distancia se podía disparar y qué mecha ponerle para que explotara más o menos en la posición que se quería, o en el aire o en tierra. Pero era muy impreciso y muy poco exacto. Sin embargo, la presencia del tren y del telégrafo y de estos globos aerostáticos que permitían observación a larga distancia cambiaron un poco la tecnología de la guerra, pero siguió librándose básicamente como un enfrentamiento de masas de fusileros disparándose mutuamente en sus mosquetes, hasta que uno de los lados empezaba a sufrir demasiadas bajas, más bajas que el enemigo, y empezaba a perderse la moral y empezaban a emprender la huida, y en ese momento el grupo combatiente enemigo los atacaba con bayoneta o caballería. Y luego vamos a la tercera guerra moderna, que ya es la última guerra premoderna propiamente tal, porque luego ya viene de frentón la Primera Guerra Mundial, que es otra cosa, ya una guerra industrial. Es una guerra poco conocida, esta es la guerra franco-prusiana, que se libra en 1870 entre el Reino de Prusia y Francia, que estaba en ese momento bajo el gobierno de Napoleón III, el sobrino de Napoleón I. Era un imperio Francia en ese momento. Y Alemania seguía siendo un montón de estados independientes, pero Prusia estaba empezando, ya estaba ya con mayor poder que otro, y a partir precisamente de esta guerra y del triunfo de Prusia se produciría finalmente la unificación alemana bajo la férula de Prusia. Esta fue una guerra mucho más moderna que las anteriores,
porque aparte del tren que se usó con mucha abundancia y especialmente con mucha eficacia por los alemanes, que habían planeado esta guerra con mucho cuidado, habían estado varios años creando ramales ferroviarios que conducían hacia el sector de Francia, habían estado graduando los itinerarios de los trenes, dónde tenían que partir, cómo tenían que partir para obtener el mejor resultado. Y se enfrentaron además estos dos ejércitos, uno profesional, el francés, un ejército formado por soldados que se enganchaban por muchos años y que tenían experiencia, habían estado en Algeria, y por otro lado el primer ejército moderno de conscripción masiva, el alemán. En esta guerra los alemanes contaron siempre con una superioridad de 3-1 más o menos en material humano. Y desde el punto de vista técnico ya vemos los primeros usos de armamento personal mucho más moderno. Ya no hay mosquetes, los alemanes usaban lo que se llama ahora el rifle de aguja, que fue el primer rifle que en vez de disparar cargado por la boca, era cargado en la recámara, se ponía un cartucho, era un cartucho todavía, con la bala, la carga de pólvora, el fulminante, todo esto envuelto en un cartucho de papel. Se ponía en la recámara y con una aguja que disparaba a la recámara, que soltaba el gatillo, se detonaba el fulminante que inflamaba la pólvora que disparaba la bala. Esto permitía mayor rapidez de tiro, permitía cargar el rifle estando uno tendido en el suelo en vez de pararse como correspondía, como era necesario hacerlo con el mosquete. Pero los franceses a su vez sacaron un rifle mucho más eficiente, el chassepot. Chassepot se llamaba porque el inventor, el que lo desarrolló, era un ingeniero francés que se llamaba Antoine Chassepot. El Chassepot era también un rifle que se cargaba por la recámara con un cartucho, pero estaba mejor hecho. El calibre era menor, pero estaba mejor construida la recámara. Habían una serie de perfeccionamientos técnicos que permitían que mientras el rifle de aguja, Dreiser creo que era la marca, el nombre que tenía el alemán, tenía más o menos un alcance efectivo de 400 metros, el Chassepot francés tenía un alcance de más de 1000 metros. Por consiguiente, las tropas alemanas que se estaban acercando a las posiciones francesas, que hicieron una guerra defensiva de posición, tenían que avanzar un largo trecho, unos 500 o 600 metros, sin poder usar sus rifles mientras los franceses estaban disparando hacía mucho rato. Y por lo tanto, las bajas que sufrieron los alemanes en esa guerra, que fueron muchas, fueron notablemente causa del Chassepot, del fuego del Chassepot, que realmente diezmaba a los alemanes, hasta que los alemanes lograban acercarse a distancia suficiente para usar sus propios rifles. Esta guerra vio también la aparición de la ametralladora. La primera ametralladora usada en una guerra fue la mitrailleuse, así la llamaban los franceses, la mitrailleuse, que la usaban muy mal. En vez de usarla moviendo en abanico para dispersar el fuego por un área grande, la concentraban en un punto. O sea, no se había desarrollado bien la técnica del uso de la ametralladora, porque los franceses la desarrollaron muy en secreto, la pusieron a disposición de las tropas a último minuto y no hubo realmente una práctica y un desarrollo táctico del uso de la ametralladora. Otro desarrollo técnico de esta guerra fue desarrollado por los alemanes, por los prusianos, y es el cañón cargado también por la recámara y no por la boca. Los franceses todavía usaban un cañón cargado por la boca que disparaba granadas con fusibles poco eficientes que estallaban en el aire, descargando metralla para todos lados. Pero los alemanes desarrollaron un cañón, el cañón Krupp, mucho mejor, con mucho más alcance, con obuses que estallaban en contacto, o sea, al pegar al suelo, y fue esa el arma más efectiva contra los franceses que perdieron esta guerra. Las batallas que se desarrollaron en esta guerra, en la cual, entre paréntesis, participaron algunos tatarabuelos míos, varias de las batallas, todas ganadas por los alemanes, a gran costo humano por el uso del Chassepot francés, las ganaron básicamente por la superioridad numérica y por el cañón Krupp,
que producía enorme devastación en las tropas francesas. Fue una guerra que también fue fotografiada y ya las cámaras eran más modernas y permitían algunas fotografías de acción que fueron de las primeras que podríamos decir de guerra propiamente tal. Fue una guerra muy sangrienta, se conoce poco. Las tropas alemanas sufrieron enormes cantidades de bajas. En algunas batallas que ganaron sufrieron más bajas que los derrotados por el famoso Chassepot. Y fue una guerra que tuvo importancia histórica porque constituye el inicio del imperio alemán, de la unificación alemana bajo el imperio con Guillermo I, el Kaiser Guillermo I, y siembra las semillas, algunas semillas por lo menos de lo que vendría siendo 44 años después la Primera Guerra Mundial, que fue una de las guerras más importantes del siglo XX. Algún día hablaremos de por qué esa guerra, la de 1914, una guerra que se comenzó hace más de un siglo, fue quizás hasta más importante que la Segunda Guerra Mundial, aunque esta última fue más sangrienta, 3 veces más sangrienta que la primera. Así es que el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en adelante, se ve aparecer estos medios de guerra mucho más brutales, de los cuales los militares aprendieron muy poco. Es impresionante lo poco que aprendieron, por ejemplo, del efecto masivo que tendría en el campo de batalla la artillería moderna y las ametralladoras especialmente. Conversaremos de esto en otro programa sobre tecnología militar. Muchas gracias.